Familia del Dorado, qué gusto estar con ustedes otra vez acá y poder compartir un poco de la palabra de Dios. Hoy vamos a seguir tocando el tema sobre la iglesia más educada. ¿Sí se acuerdan que estamos viendo los temas referentes a eso? Y bien, nuestra intención es que la iglesia del Dorado sea una iglesia debidamente educada y fundamentada en el texto bíblico y en el Espíritu de Dios. ¿Ok? Estamos tratando de buscar eso, estamos tratando de ponerle todas las ganas ahí y esperando que Dios también haga sus promesas, haga cumplir sus promesas en este lugar. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre un concepto que es muy importante, que nosotros tenemos que tener en cuenta, y este concepto es la voluntad de Dios. ¿Cuántos hemos escuchado acerca de la voluntad de Dios? Hemos escuchado muchas cosas acerca de la voluntad de Dios y normalmente utilizamos esta palabra de la voluntad de Dios, pero hoy quiero que la vayamos dejando un poquito más en claro, porque es parte de todo nuestro fundamento. Dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, mi pregunta es, ¿por qué suceden cosas que no son buenas, que no son agradables y que no son perfectas? En una ocasión llega una hermana y me dice: pastor, fíjese que mi hijo nació con una enfermedad terminal y él va a morir dentro de poco tiempo. Dígame usted, pastor, ¿esa es la voluntad de Dios? Entonces a uno le ponen en jaque, ¿no? Yo pregunto, ¿eso es bueno? ¿Es agradable? ¿Es perfecto? Pues aparentemente no, pero para los ojos de Dios. Aquí está el asunto, porque hoy la vamos a hacer de abogados del diablo casi. Yo estoy seguro que hoy todo el mundo va a querer defender a Dios. Porque chéquense esta segunda pregunta maquiavélica, malvada y cruel que les voy a hacer el día de hoy. ¿La voluntad de Dios se cumple siempre? Les dije que iban a hacerla de abogado del diablo porque van a querer defender a Dios. Si la voluntad de Dios se cumple siempre, entonces quiere decir que todo lo que pasa es voluntad de Dios. ¿Y que es voluntad de Dios que hayan asesinado a la niña hace poco y que haya aparecido junto con una señora de 54 años en una maleta? Eso es la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué dicen que se cumple siempre la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es entonces que estemos llenos de asaltantes, de asesinos, que hayan asesinado a nuestra vecina que vive acá cerquita, a unas calles. Esa es la voluntad de Dios. Es que así no es. Es que Dios casi no es. Entonces acá hay un pequeño problema. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y no se está cumpliendo siempre. No siempre se cumple la voluntad de Dios. ¿O usted cumple la voluntad de Dios siempre? Desgraciadamente no vivimos todavía en un mundo perfecto. Vivimos en un mundo imperfecto. Vivimos en una tensión entre el reino de Dios estableciéndose en la tierra y el reino de Satanás siendo derrotado. Y en esa tensión la voluntad de Dios no se cumple a la perfección, porque los encargados de cumplir la voluntad de Dios somos nosotros. Y nosotros no siempre cumplimos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y todo aquello que no es bueno, que no es agradable y que no es perfecto, por supuesto que no entra dentro de la voluntad de Dios. Déjenme darles una mala noticia. Ustedes no cumplen la voluntad de Dios. Y como ustedes no cumplen la voluntad de Dios, tenemos muchas consecuencias allá afuera. Pero entonces yo quiero hablar acerca de esto de la voluntad de Dios porque es interesante. Si ya sabemos que la voluntad de Dios es la voluntad de Dios, ¿por qué no la cumplimos? Aquí es donde vienen los asuntos medio intensos, ¿a poco no? Vean, en su boletín, ahora que ustedes puedan abrirlo, tenemos en la primera parte, hablemos del testimonio, ¿no? Hablar del testimonio es interesante porque muchas veces nosotros olvidamos que las personas conocen el carácter de Dios a través de nosotros. Así como cuando los maestros de la escuela conocen a los padres a través de los hijos. ¿Qué piensa la gente de Dios? En gran medida es lo que nosotros estamos mostrando de Él. ¿Sí?
Yo estoy seguro que a todos ustedes les ha tocado saber, conocer o experimentar en algún momento cuando ven a un niño que es intensamente travieso y que es golpeador, y ese niño es amo y señor del bullying de la escuela, y entonces está golpeando a todos los demás niños, y de repente un psicólogo puede llegar y decir, ¿saben qué? Ese niño tiene problemas en casa. ¿Por qué el niño es tan agresivo? ¿Por qué? ¿Por qué está golpeando tanto? Sin razón alguna. De repente llega y entonces empiezan a analizar y de repente ven que el papá es muy agresivo con la mamá, ¿no? Y que el papá quizá golpea a la mamá. Y entonces para el niño se hace un ambiente tan simple el hecho de golpear a alguien que empieza a reproducirlo en todos los lugares, ¿sí? Así cuiden a sus hijos porque les van a revelar muchas cosas de ustedes. Y lo mismo pasa en el reino de Dios. En el reino de Dios, ¿cuántos de ustedes son hijos de Dios? Y, como diría Jesús, nadie ha visto al Padre, pero el que me ve a mí, ha visto al Padre. ¿Sí? Porque yo hago todo lo que mi Padre dice que yo haga. Por eso, la gente lo ve a usted. La gente no ve al Padre, no ve a Dios, lo ve a usted. Y en usted tiene que ver representado a Dios. Porque lo que usted hace es lo que la gente piensa que es Dios. ¿Sí? Lo que la iglesia hace es lo que la gente piensa que es Dios. Y cuando nosotros damos una mala imagen de Dios, la gente se lleva una muy mala imagen de Dios. Solo ustedes imaginen si estuviéramos hipotéticamente hablando, claro, porque eso no es de nada cierto acá, en donde existiera una iglesia en donde toda la gente se estuviera siempre acusando de cosas malas, por así decirlo, ¿no? Estuviera caminando y diciendo, ¿sabes qué? No, mira, no te juntes con esa persona porque esa persona es así. Y llegáramos con otra persona y dijéramos, no te juntes con esa persona, mira, esa persona es bien chismosa, no te juntes con él. O le dijéramos a la otra persona, mira, esa persona, fíjate que tiene una doctrina horrible del demonio, no te juntes, igual se te pega un demonio en esas, aléjate de esa persona. Esa persona, fíjate que yo lo vi el otro día en un bar tomando, no te juntes con él. No es que tomen juntos y se acaben en el bar. Y entonces nos pasamos acusando a la gente por los errores, empezamos a acusar a la gente por lo malo que hace, y de repente llega una persona que no conoce a Dios y que ve a los hijos de Dios actuando de una manera. La imagen inmediata de esa persona acerca de Dios es, Dios me ha de estar acusando de todo, ¿no? Dios ha de estar diciendo que soy una persona muy mala. Dios ha de estar pensando que soy un gran pecador. Dios ha de estar muy enojado conmigo. Dios no ha de querer saber nada de mí. Dios dice que yo soy la persona más mala del planeta. Y Dios, y Dios, y Dios. Y entonces se hacen una imagen de un Dios que es un acusador. ¿Por qué? Porque nosotros estamos mostrando esa imagen de Dios. Sin embargo, si existiera una iglesia hipotéticamente hablando, en donde todos nos lleváramos muy bien y todos estuviéramos dispuestos a sacrificarnos unos por otros, y entonces encontramos una hermana que tiene un problema y dice, no se preocupe hermana, yo con todo gusto ayudo y se lo resuelvo. Y entonces de repente encontramos un hermano o hermana que cayó en pecado y le decimos, hermana, no se preocupe, estamos con usted para levantarse juntos, ¿no? Y de repente encontramos que una persona está pasando un mal momento y todos tratamos de ayudarlo y todos tratamos de apoyarlo, y de repente hubo una pequeña discusión, pero no importa, todos nosotros decidimos estrechar las manos y estar bien y abrazarnos y seguir adelante. Y viene una persona nueva que no conoce a Dios y nos ve actuar así, y la imagen inmediata que se va a hacer de Dios es esa, es caray, Dios es así, Dios no ha de estar enojado conmigo, Dios al contrario ha de estar queriendo reconciliarse conmigo. Y yo que me estoy alejando de Dios, qué torpe he sido todo este tiempo, si Dios es tan bueno, ¿no? Mucho de lo que ustedes muestran de Dios es lo que la gente cree acerca de Dios. Mucho de cómo ustedes actúen es como la gente está viendo a Dios. Mucho de cómo ustedes enseñen en casa y vivan en casa es como sus hijos piensan acerca de Dios. Y entonces los resultados son puramente nuestros. ¿Se dan cuenta? Totalmente nuestros. Por eso por ahí hay una famosa frase que dice, hijo de pastor, lo peor. ¿Saben por qué? Porque el pastor a veces se enfrasca tanto en el trabajo eclesiástico que olvida la familia, ¿o no? Porque el pastor a veces
quiere someter tanto a sus hijos a un rigor, tienes que ser ejemplo, tienes que hacer así, tienes que vestirte así, tienes que caminar así, tienes que peinarte así, tienes que hacer esto, tienes que agradar a todos, que nadie te vea mal. Y por supuesto que el hijo empieza a decir, si así es mi papá, así es Dios, y la verdad no quiero un Dios así. Y entonces tú mismo vas creando una idea que empieza a ser como que agresiva, que algo que no es Dios. Estamos mostrando a un Dios que es diferente. Tu testimonio es importante. Y quiero decirte que tu testimonio es muy importante porque cada vez que la gente te ve a ti, estás empeñando el nombre de Dios en tu testimonio. Cada vez que la gente te ve en el tráfico, harto, queriendo golpear a todos los que están enfrente de ti, porque, caray, ¿por qué los coches no vuelan aún? Ese momento tú estás empeñando la imagen de Dios y estás mostrándole a la gente cómo es Dios. ¿Sale? Mi pregunta, por lo tanto, ahora es, mis queridos hermanos, ¿qué Dios has mostrado? Te doy 5 segundos para que te pongas a pensar en qué Dios has mostrado. ¿Qué Dios has mostrado tú? ¿Qué Dios le has mostrado a tus compañeros de trabajo? ¿Qué Dios le has mostrado a tu esposo, a tu esposa? ¿Qué Dios le has mostrado a tu iglesia? ¿Qué Dios le has mostrado a tus amigos, a tus amigas? ¿Qué Dios le has mostrado a la sociedad? Punto número 2. ¿Tú creerías en ese Dios? ¿Tú creerías en el Dios que tú has mostrado? ¿Qué opinan? ¿Cómo vamos por ahí? Está pesado, ¿no? Yo no sé si creería en el Dios que yo he mostrado, pero... Vamos a seguir avanzando. El siguiente punto es hablar sobre la voluntad de Dios. Ahora quiero explicarles muy bien cuál es la voluntad de Dios para que a partir de esto empecemos a mostrar a un Dios adecuado. El Dios que dice el texto bíblico y no el Dios que nosotros nos imaginamos, el Dios que queremos o el Dios que nos hacemos ilusiones de cómo tiene que ser Dios y no necesariamente es así. Vamos a tratar de mostrar al Dios del texto bíblico y a partir de este momento yo quisiera pedirles de favor que no le llamen voluntad de Dios a cualquier cosa. Sean prudentes y administren bien el concepto de voluntad de Dios, porque por culpa de nosotros y de nuestra negligencia, la gente cree que Dios hace todo. ¿Sí? Por culpa de nosotros, habrá gente que va a decir, uy, pues es que es voluntad de Dios, ya ni modo. Si tenemos un gobierno corrupto, uy, es que es voluntad de Dios, ni modo. ¿No? Si tenemos una sociedad que es insegura, uy, es que es voluntad de Dios, ni modo. ¿Sí? Si tenemos muchas enfermedades, uy, es que es voluntad de Dios, ni modo. ¿Y sabes algo? No es voluntad de Dios. Si tenemos una iglesia vacía, uy, es que es voluntad de Dios, ni modo. Claro que no es voluntad de Dios. Es nuestra culpa. Somos nosotros autores y consumadores de nuestro pecado. Entonces, ¿qué es voluntad de Dios? Necesitamos aprender a identificar qué es la voluntad de Dios y llamarle voluntad de Dios solo a eso. Y lo demás es otra cosa. Es voluntad de alguien más, pero no es voluntad de Dios. Dice 1 de Pedro 2, a partir del 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que mantengan viva su manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de ustedes como de malhechores, terminen glorificando a Dios el día de la visitación, al considerar vuestras obras. Por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores como por él enviados para castigos de los malhechores y alabanza a los que hacen bien. Acá hay un punto bien importante. Porque esta es la voluntad de Dios. Escuchen. Que haciendo bien, hagan callar la ignorancia de los insensatos. Esta es la voluntad de Dios. Que haciendo el bien, hagan callar la ignorancia de los insensatos. Cada vez, mi querido hermano, familia, con todo el corazón, cada vez que usted hace callar al malhechor, al malo, al que habla mal de usted, haciendo el bien, usted está cumpliendo
la voluntad de Dios. ¿Sí? Cuando usted no hace eso, usted no está cumpliendo la voluntad de Dios. Así de sencillo. ¿Cómo usted puede hacer callar al malhechor o al malo o al que lo critica haciendo el bien? Esa es la pregunta que todos nosotros deberíamos de estarnos haciendo para empezar a hacer la voluntad de Dios. Les voy a poner quizá un ejemplo medio, ya saben que podemos caer a lo absurdo o puede ser muy simple, pero en esta ocasión me gustaría utilizar un ejemplo de alguna estructura política, porque todos nosotros estamos inmersos en ese tema. Muchas veces nosotros hablamos mal de nuestros políticos, ¿sí o no? Así como hablan mal de sus pastores también. Pero no iba yo a usar ahorita el pastor, porque no, ni modo de echarme a mí mismo ahorita, claro que no. En otra ocasión con más calma. Pero como no hay políticos ahora, entonces vamos a darle a ellos. ¿O sí hay? Si no, ni modo. El que nos vea por internet, lo siento. Pero muchas veces hablamos mal de nuestros políticos y esa es una realidad. Cuando nosotros hablamos mal de ellos, nosotros nos convertimos en algunas ocasiones en esas personas que señalan injustamente o justamente. En el caso hipotético de que lo hiciéramos injustamente, la voluntad de Dios sería que tal persona que ha sido juzgada por nosotros nos calle a nosotros haciendo el bien. Cuando Él nos calle a nosotros haciendo el bien, esa persona está cumpliendo la voluntad de Dios. Si no lo hace, no está cumpliendo la voluntad de Dios. Pero lo mismo pasa con la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente habla muy mal de las iglesias. Demasiado mal de las iglesias. Yo soy una persona que me gustaba hacer mucho encuestas. Y en Coyoacán hice encuestas. Y esas encuestas siempre preguntaban: hermano, ¿por qué usted, no le decía hermano, ¿por qué usted cree o no en Dios? Y me decían casi todos: yo creo en Dios, no creo en la iglesia. Estoy seguro que usted tiene por lo menos un amigo o una amiga que dice creer en Dios, pero que no quiere venir a la iglesia. ¿Es cierto o estoy mintiendo? Bien. ¿Por qué creen en Dios pero no en nosotros? ¿Por qué no los hacemos callar haciendo el bien? ¿Qué tal esa propuesta? Se los propongo a alguien que lo secunde, por favor, a ver si hay mayoría. A ver si hay mayoría visible en esa iglesia sobre tal propuesta. Esa es la forma en la que la gente tiene que trabajar para estar haciendo cumplir la voluntad de Dios. Cuando nosotros empezamos a callar a la gente con nuestro testimonio, con nuestra forma de actuar, con nuestra vida, la voluntad de Dios empieza a cumplirse. Ojo, no diciendo cosas, haciendo cosas. ¿Sí? La voluntad de Dios no se cumple cuando yo llego y alguien habla mal de mí, por así decirlo, y yo le digo: hermano, en el nombre de Cristo, no se preocupe, le doy un abrazo. Estoy diciendo palabras, le estoy diciendo cosas. Mi acción puede seguir siendo la misma que la ha estado ofendiendo. ¿Sí? Tengo que cambiar mi acción que ofende para que yo entonces pueda callar a esas personas haciendo el bien. ¿Se dan cuenta? Y entonces podríamos empezar a decir que estamos cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Mientras tanto, la voluntad de Dios no se está cumpliendo. Aunque les duela, hermanos, pero si Dios es todopoderoso, pero si Dios es omnisciente, si Dios es omnipresente, pero si Dios puede hacerlo todo. Sí, si Él quiere lo puede hacer, pero no lo va a hacer porque es tu trabajo, porque es tu asunto, porque es tu planeta, porque es tu estructura social, porque es tu familia, porque es tu iglesia. Y porque tú ya tienes el Espíritu que te está diciendo qué es lo que tienes que hacer. Además, porque viniste al culto el día de hoy para que escucharas que lo que tienes que hacer es que calles al que está hablando mal de ti, haciendo. Hermanos, ya saben para qué vinieron hoy. Con eso ya tienen tarea para toda la vida. ¿O no? Entonces, ahora quiero continuar este texto porque quiero pasar a otro concepto que tiene que ver con lo mismo. Dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien haga escallar la ignorancia de los hombres insensatos. Primera de Pedro 2:15, como en escuelita dominical. Cada vez que ustedes digan:
cada vez que ustedes llegan a preguntar, hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios? Primera de Pedro 2:15, ¿no? Para que se la saquen rápido. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Ustedes son libres? Sí, solo y solo para hacer lo bueno. Para lo demás no son libres. Lo lamento. Vuestra libertad es limitada. Voy a terminar en el 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Eso está muy pesado. Eso está muy pesado. En una ocasión estaba otra vez en la iglesia y llega un amigo mío, nos llevamos muy bien. Entonces él estaba a punto de hacer su examen para la universidad y quería elegir una carrera. Entonces llega y me dice, oye amigo, me decía bro, normalmente nos decimos, oye bro, me dice, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Entonces yo agarro y le digo, hermano, no te preocupes, ahora mismo te la voy a decir. Saco mi primera de Pedro 2:15 y le digo, porque la voluntad de Dios es que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Sí, pero quiero saber qué tengo que estudiar. Haz lo que quieras, pero donde lo quieras hacer, haz callar a los demás haciendo el bien. ¿Sí? Y en otra ocasión una persona llega y dice, es que yo no sé si elegir este trabajo o elegir este otro trabajo. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Y yo rápidamente saco 1 Pedro 2:15. Porque realmente, a Dios no le interesa tanto en dónde te vas a mover específicamente. Lo que quiere es que en cualquier parte en donde tú estés, hagas la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque luego, insisto, somos bien tramposos como seres humanos. Se los digo de humano a humano. Como humanos somos bien tramposos. Vamos a querer culpar a Dios de todo, de nuestras decisiones incluso. ¿Saben por qué? Porque desde el principio queremos que Él se haga responsable porque a nosotros no nos gusta. Miren, si yo escojo una carrera que no me gustó y antes de escogerla dije, ¿cuál será la voluntad de Dios? Y me sale mal el asunto, ¿qué voy a decir? Fue la voluntad de Dios. Pero eso no está bien. Imagínense ustedes que va por ahí alguna persona, me iba a poner de ejemplo, yo dije, no, ese es poner una soga al cuello, mejor otro ejemplo. Una persona X y escoge a una chica como su pareja y la chica lo escoge a él como su pareja. Y entonces ellos se preguntaban, porque eran muy cristianos, ¿no? ¿Cuál será la voluntad de Dios para nuestra vida? Y entonces ellos llegaron a la conclusión de que el uno para el otro era la voluntad de Dios para su vida. Pero 5 años después, se dan cuenta que no se conocían bien y terminan peleándose a morir y se terminan divorciando. ¿No? ¿Quién es el culpable? Ellos van a decir, oye Dios, ¿qué pasó? Pero si tú me dijiste que era ella la indicada, yo te pedí señales, 90, 60, 90, era la señal y ya lo tenía. O sea, Dios, ¿por qué me haces esto? ¿No? Y la chica, Señor, ¿por qué me haces esto a mí? Yo pedí que fuera tu voluntad y mira, gana $1,000 millones al mes. O sea, esa era la señal y Él es. Y a la mera hora, las cosas no salen como uno esperaba. Inmediatamente tu subconsciente va a culpar a Dios porque tú vas a decir, Dios, me estás fallando. Y hay tanta gente decepcionada en las iglesias porque creen que Dios les ha fallado. ¿Saben por qué? Porque nosotros les hemos enseñado a culpar a Dios de todo. Nosotros les hemos dicho, cúlpalo a Dios, culpa a Dios. Al final de cuentas, Dios no está aquí para defenderse, tú cúlpalo. Y en ese proceso, no nos hacemos responsables de las decisiones por este pequeño concepto que es elemental, que se llama voluntad de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, les pido de favor que no usen este concepto a la ligera. No todo es voluntad de Dios. Y ustedes no pueden saber la voluntad de Dios de cada cuestión específica. Eso es agresivo, eso es malo. En una ocasión te voy a contar una historia. Estaba el rey Saúl, y el rey Saúl quería ir a una guerra. Y en esta batalla, él quería saber si Dios iba a estar con él o no. Sí, pero él estaba ansioso, él quería saber si era la voluntad de Dios ir a la guerra o no. Sí, él estaba ansioso. A tal punto llegó su ansiedad de ir a consultar a un espiritista para que regresara el espíritu de Samuel y Samuel le dijera si era la voluntad de Dios ir a la guerra o no. ¿Y sabes qué? Samuel regresa y lo maldice.
y le dice, no hagas estas cosas. ¿Sabes qué lo llevó ahí? Sus ansias de saber qué es lo que tiene que hacer. De la necesidad de que Dios le esté dando la cobertura en cada cosa, porque él no se siente capaz de tomar decisiones por sí mismo y hacerse responsable de sus decisiones. Tiene que culpar a alguien. Al rato, si la batalla perdía, ¿qué le iba a decir al pueblo? Pues Dios me dijo. ¿No? Eso iba a decir. Dios me dijo. Y así hay varios textos bíblicos cuando pierden las batallas y al final el rey dice, pero Dios nos dijo. Y entonces tiene que salir el profeta a arreglar el asunto y a decir, sí, pues estás haciendo esto mal, esto mal, esto mal. En pocas palabras, no estás haciendo la voluntad de Dios. Dios no te va a bendecir en la guerra si no estás haciendo la voluntad de Dios. Pero si estás haciendo la voluntad de Dios, vayas o no vayas a la guerra, Dios te va a bendecir. Porque al final lo que importa es que estés haciendo la voluntad de Dios en cualquier lugar y en cualquier momento en donde tú te muevas. Pastor, ¿por qué partido político debería yo de votar? ¿Cuál será la voluntad de Dios? O sea, ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿A qué partido le irá Dios? Medio absurdo, ¿no? Así nos vemos nosotros preguntando cada cosa y cada detalle. La voluntad de Dios es un acto en el que tú, en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia y en cualquier momento, tienes que hacer callar al otro haciendo el bien. Y además agrega al final de este texto para ir terminando, honrad a todos, amad a los hermanos, temer a Dios, honrad al rey. Repito, honrad a todos, amad a los hermanos, temer a Dios, honrad al rey. Quiero terminar esta reflexión sobre el concepto honrar, porque el concepto honrar no lo tenemos muy claro. Hay un mandamiento que dice, honra a tu padre, y ahí están los papás y las mamás haciendo que el pobre hijo haga de todo, porque pues lo tiene que honrar, ¿no? Ve por las tortillas, no, no quiero, tienes que honrarme. El pastor dijo que la Biblia dice que tienes que honrarme, ¿o no? Sí, hazme un masajito aquí en la espalda, pero tienes que honrarme, ¿o no? ¿Sí? Este concepto de honrar es peligroso, porque cuando tú dices honra a tu padre y a tu madre, dices, como quiera me vio la cara a mi papá, a mi mamá, no hay problema. Pero el texto bíblico dice honrar al rey. Y además agrega honrar a todos. Bueno, no lo voy a estar cumpliendo el capricho a todos. ¿Estás de acuerdo? Entonces, este concepto de honrar tiene algo muy específico que tenemos que entender. Fíjense ustedes, que la palabra honrar conlleva la idea de hacer sentir orgulloso a una persona. Ese es honrar. Hacer sentir orgulloso a una persona de ti. ¿Cómo yo puedo honrar a mi padre y a mi madre? Les voy a decir un ejemplo de cuando yo honré a mi mamá. Yo honré a mi mamá el día que ella vino aquí al culto y una hermana, no sé quién, no me dijo porque no las conoce, llegó y le dijo, hermana, lo felicito mucho por su muchacho. Vea usted, qué buen muchacho. No me conoce del todo, pero pues sí. Lo poquito que sabe lo dijo, ¿no? Y ya con eso, lo demás del ejemplo es otra cosa, pero ese particular ejemplo, dije, vea, qué buen muchacho. Y entonces, ¿qué creen que sintió mi mamá? Se sintió honrada por mí. ¿Sí? Esa es la idea de honrar. La idea de honrar es que tú puedas hacer sentir orgulloso a alguien. En una ocasión yo estaba en la primaria y había unas olimpiadas del conocimiento. Ya saben que hacen las olimpiadas del conocimiento. Yo tenía un amigo que era mi rival eterno de conocimiento porque siempre sacaba mejor calificación que yo y hasta llegué a pensar que el tipo de verdad era más listo que yo. En una ocasión, en esto del conocimiento había un pequeño cuadro de sudoku. Yo recuerdo que tenía como 7 años y resolver un cuadro de sudoku a esa edad era un poco complicado. Entonces agarré y lo fui a ver. Estamos compitiendo contra los de 6º año, 5º año y todos. Y todos pasamos la misma prueba, nada más que era por tiempos. Y entonces yo le dije a mi amigo, mira amigo, si nosotros nos aprendemos la secuencia de memoria, no va a ser necesidad de que nos pongamos aquí a ver qué número va con qué. Solo nos memoricemos la secuencia y llegando ahí lo hacemos de volada. O sea, le pareció una gran idea.
Estábamos en equipos diferentes y en el momento en el que nos toca, los dos vamos corriendo y resolvemos el cuadro de Sudoku, pero para récord Guinness, o sea, de volada, lo hicimos como en 15 segundos y seguimos corriendo. Entonces todos los maestros se quedan así. No hay dos genios en esta escuela, dijeron, definitivamente no hay dos genios. Empezaron a investigar, les ganamos a los de sexto en tiempo y nos empezaron a investigar, a ver qué habíamos hecho. Y nos checaban si teníamos acordeones y toda la cosa. Y fue tanta la presión que mandaron a llamar a nuestros papás. Y le tocó llegar a mi mamá también. Y en esa presión, yo tuve que confesar que nos habíamos memorizado la secuencia y que por eso lo habíamos hecho. Yo creo que mi mamá se rió y que dijo, ay, este muchachito, ¿qué está haciendo, no? Pero yo me sentí tan mal de ver que habían llamado a mi mamá para darle una queja mía. Porque nunca le habían dado una queja mía. Después le dieron muchas más, pero hasta ese momento nunca le habían dado una queja mía. Y entonces yo en ese momento sentí que había deshonrado a mi mamá. Porque no le estaba dando el orgullo que ella debería darme a mí. ¿Sí? Esa sensación la volví a sentir el día que deshonré a Dios. Y que cuando analicé mi vida dije, no es posible. No estoy haciendo sentir a Dios orgulloso de mí. Y si yo no estoy haciendo sentir a Dios orgulloso de mí, no lo estoy honrando. Y por lo tanto, no estoy cumpliendo su voluntad. ¿Saben? Yo quiero que hoy, en este momento, tú pienses, ¿qué es lo que Dios piensa de ti? ¿Qué crees que Dios piensa de ti? ¿Crees que Dios se siente orgulloso de ti? ¿Crees que a lo largo de tu vida, de los días, de cómo has actuado, de cómo has enfrentado los problemas, de cómo los has resuelto, de cómo te expresas, de cómo vives, crees que a través de todo eso Dios se siente orgulloso de ti? Esto no es nuevo, porque en una ocasión Satanás llegó al Consejo Celestial y Dios se paró, nadie le preguntó, Dios se paró y dijo, ¿has visto en la tierra a mi siervo Job? No hay como él otro. ¿Sabes qué? Me siento orgulloso de él. Ser humano, mortal, no Jesús, no. Job, haciendo sentir orgulloso a Dios. ¿Sabes? Job estaba honrando a Dios. ¿Sabes? Job estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Yo te quiero preguntar a ti, ¿qué piensa Dios de ti? ¿Está orgulloso de lo que has hecho? ¿Lo estás honrando? ¿Estás cumpliendo su voluntad? ¿Vas más o menos cumpliendo su voluntad? 5.5 no pasa con 6. Lo siento, no pasa. Hermanos, quiero exhortarlos el día de hoy y en el mejor de mis deseos a que esta iglesia tiene que ser una iglesia que cumpla la voluntad de Dios. Si esta iglesia no es una iglesia que cumple la voluntad de Dios, no tiene razón de existir. Y le pido a Dios que la desaparezca. Si esta iglesia no cumple la voluntad de Dios, estorba al reino de Dios en lugar de hacerlo crecer, y entonces se convierte en enemigo de Dios. Si ustedes no cumplen la voluntad de Dios, ustedes se están declarando enemigos de Dios porque están en contra de la obra del Padre. Y eso no es bueno. Quiero pedirles de favor que hagan la voluntad de Dios y que si alguien tiene algo en contra de ustedes, hagan callar a esas personas haciendo el bien. Porque eso es la voluntad de Dios. ¿Sí? Y que no usen el concepto de voluntad de Dios a la ligera, porque no todo lo que pasa es voluntad de Dios. ¿Vale? Les voy a pedir que ahí donde están en sus lugares se inclinen su rostro y por unos segundos platiquen con Dios y le digan, porque no es fácil deshacerse del modo de vivir. Díganle, Dios, ¿qué tenemos que hacer? Dios, ¿qué debo de cambiar? Dios, yo sé que tú has estado viendo mi vida. ¿Cómo te sientes al ver mi vida? Habla con Dios. Pregúntale un momento a Dios lo que Él piensa de ti.
nombre de Jesús venimos una vez más acá, Señor, delante de tu presencia. Y papá, como dijo tu siervo David, escudriña en lo más profundo de mi corazón y ve lo que hay dentro de él. Padre, yo ofrezco mi corazón a ti, Señor. Quiero honrarte con mi vida. Quiero que cuando me voltees a ver, Señor, se te salga una sonrisa en el rostro. Creo que cuando me voltees a ver, papá, estés orgulloso de mí, porque no hay maldad dentro de mí. Quiero que cuando me voltees a ver, Señor, veas que me esfuerzo cada día por cumplir tu voluntad. Veas que no pago mal con mal, Señor, sino que con el bien hago callar a los insensatos, Señor. Y perdóname, papá, si no he hecho las cosas bien. Y perdóname si no lo he hecho de la mejor manera. Pero yo sé, Señor, cómo eres. Yo sé cómo eres tú. Yo sé que tú eres un Dios y no eres el Dios que yo he mostrado. Yo sé que tú eres un Dios diferente. Y tú eres un Dios que quiere perdonar. Tú eres un Dios que quiere restaurar vidas. Tú eres un Dios que quiere derramar su espíritu sobre esta iglesia, para que esta iglesia no solo se transforme a sí misma, sino que transforme su comunidad. Tú no eres un Dios vengativo, ni cruel, ni malvado. Y hoy, Señor, hoy nos los demuestras invitándonos a tu mesa también. Por eso, papá, te doy gracias por esta iglesia, por este mensaje, por esta palabra. Y te ruego que tu voluntad de Dios pueda ser cumplida en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.